Doctor Luis, Hola, ¿cómo estás? bien, bien. Gracias por acompañarnos en este espacio. Esperemos un segundito y podemos retomar la comunicación aquí con la doctora Isabel y continuar. Ya, no hay problema. Doctor, mientras tanto seguimos conversando con usted. Son muchas las preguntas que se generan alrededor del COVID. Eh, de hecho, muchos de quienes se conectan en este momento nos han permitido conocer alguna de sus inquietudes. Y quisiéramos que usted, como médico general y quien ha estado también de alguna manera siguiendo todo este tema del COVID en nuestro país, nos cuente un poquito cómo se ha desarrollado este tema allá en Chile, cómo están las cifras por allá. Cuéntenos un poquito cómo es su experiencia directamente de allá. Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación. La idea es pues, compartirle un poco la experiencia. Yo soy médico general de Cali, Colombia. Yo estoy acá en Chile hace más o menos unos 5 años y medio, voy a cumplir ya 6 años ahorita en mayo. Y yo trabajo en una clínica en Santiago, en donde pues trabajo en la unidad de paciente crítico. Están los pacientes de intermedio y de UCI. Y obviamente pues la experiencia fue fuerte, fue muy difícil enfrentarse a esta situación porque en la clínica en la que yo trabajo pues solamente, se dice solamente, pero hay 12 camas de UCI, teníamos 36 camas de intermedio y 8 camas de la unidad coronaria. Esto fue en mayo cuando explotó, hubo el pic. Eso no estaba pasando en Colombia. A mí me llamaba mucho la atención porque como que Chile estaba 2 semanas adelantado a lo que iba a ocurrir en Colombia. Y eso fue en mayo, un lunes habían 2 pacientes, el martes habían 4, el miércoles habían 8, el jueves habían 12 y se acabaron los cupos de la UCI. Entonces fue algo importante porque lo que ocurrió después fue una manera como el Ministerio de Chile le exigió a las clínicas y a los hospitales que tenían que incrementar el número de camas como fuera. Entonces, todas las camas que te estoy diciendo, las 36 camas de intermedio más las 8 camas de la coronaria, se volvieron UCI. Cuando yo te digo UCI, significa que son pacientes que están intubados y conectados a un ventilador mecánico. Entonces, esto implica, no es simplemente conseguir un ventilador. En su momento se acordarán que había este tema de que no habían ventiladores, que faltaban insumos y todo ese tema. Pero es que no es simplemente colocar un ventilador y un monitor y ya, tengo una cama UCI. Eso no funciona así, ¿ya? Es un tema también de personal, ¿ya? Un personal que tiene que estar capacitado. Un equipo médico, un equipo de enfermería, un equipo de fisioterapeutas o kinesiólogas, como les dicen acá, auxiliares de enfermería, todo un anclaje de personal que tiene que estar capacitado y tiene que cubrir estas necesidades. Entonces, fue una explosión porque pasamos de, como te digo, de tener pocos pacientes, o sea, de por sí la unidad se mueve, hay cama, normalmente no todos los pacientes de la UCI están intubados, tan graves pero no están intubados, pero que todos estuvieran intubados, que todos fueran COVID, todo estuvieran, eso fue una explosión impresionante. Y adicional, yo en algún momento llegué a contar que habían 33 pacientes hospitalizados en el servicio de urgencias, ¿ya? Todos sabemos que en un servicio de urgencia no debe durar más de 6 horas. Se supone que hay que definir una conducta para 2 o 3 días ahí. Entonces fue algo bien, bien fuerte. Entonces sí, te puedo decir con la fiabilidad de qué fue vivir la explosión COVID y lo podemos ir charlando en el camino. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Chile a diferencia de Colombia? Mire, la verdad yo pienso que no hubo ningún gobierno en el planeta que lo haya hecho bien, realmente. Ninguno lo hizo bien. Unos hablan de los chinos que lo hicieron muy rápido, hicieron la contingencia, pero es que son culturas distintas, son manejos distintos y esto era algo totalmente nuevo, ¿ya? Entonces la manera como se enfrentó no hubo una manera correcta. Hubo cosas en que se acertaron, otras en las que no tanto y ahora estamos viendo las consecuencias de eso, porque para la segunda ola no sé si la verdad hayamos aprendido y es lo que tenemos un personal agotado, tanto aquí como allá.
Entonces yo voy Doctor, o sea que ahorita en Chile ustedes están, digamos que, tranquilos con la cantidad de pacientes COVID que hay acá, o también se encuentran en preocupación. Mira, en este momento comenzando a incrementar sus cifras también, ¿ya? Aquí sí me llamó la atención que las cosas sí se parecieron, ¿no? Estamos como empatados, por decirlo así, ahora sí en el tema. Partamos de la base que es que Chile es mucho más chiquito comparado con Colombia. Acá en promedio hay como 18 millones de habitantes, en Colombia somos el triple, ¿ya? Y son geografías y maneras de funcionar distintas. Chile es un país larguito, ¿ya? Muy delgado, muy largo, ¿ya? Y Chile tiene una manera de funcionar, la cual pues, no es la adecuada del punto de vista de que Chile es Santiago y Santiago es Chile. Entonces muchas cosas están concentradas en Santiago. Las regiones pues tienen menos capacidad. La cosa es que en este instante hemos visto un incremento en el número de casos, la manera como Chile, el gobierno, el Ministerio de Salud como tal, como tomó las medidas, comenzó a manejar las cosas sectorizadamente, ¿ya? Yo siempre, obviamente siempre estoy con la colombiana y la chilena, estoy constantemente comparando, pero por lo menos en la división política de Colombia comparada con la de Chile, a lo que nosotros llamamos departamentos, acá se llaman regiones, ¿ya? Y a lo que nosotros llamamos municipios, aquí llaman como tal comunas, ¿ya? Entonces, cada comuna tiene un alcalde, ¿ya? En Chile hay unas 15 regiones, en Colombia tenemos 32 departamentos y hay muchas diferencias y son relativamente independientes. Entonces dependía de la epidemiología de cada comuna en la cual iba a entrar en determinada cuarentena o no. Con respecto a la restricción, había unos permisos virtuales que había que sacar, el permiso para poder ir a comer, para ir a comprar víveres, el permiso para sacar al perro, el permiso para un funeral, el permiso para una cosa médica, tenía uno que sacarlo. Hoy en día todavía se hace. Entonces Chile tiene un tema de hoy en día se está usando una cosa de los pasos. Ya, paso 1, fase 1, fase 2. Avance con pasos en los cuales, dependiendo del número de casos, hay que devolverse. Entonces, es muy chistoso porque acá, digamos, Santiago es una ciudad grande, es una ciudad más grande que Cali, no tanto como Bogotá, pero hay varias comunas, ¿ya? Y cada comuna tiene su alcalde. Entonces, tú pasabas perfectamente de una calle a la otra, es una comuna distinta y el manejo era diferente. Entonces, en este momento, los números de casos ha ido incrementándose principalmente en las regiones. Es que hay que tener otra cosa en cuenta y es que Chile tiene estaciones, ¿ya? Y acá en este momento estamos en verano, hace calor y la gente ya sale a vacacionar, ¿ya? Entonces la situación aquí se ha incrementado el número de casos de manera significativa, se comenzaron a disminuir por allá como en septiembre, comenzamos a notar la disminución de los casos y se comenzó a estabilizar y habían alrededor de menos de 1.000 casos diarios. En este momento ya hay más de 3.000 casos diarios y han ido incrementándose nuevamente. Como te digo, en este momento mirando cifras, Chile ya tiene 673.000 contagiados, de los cuales han muerto 17.000. Para una población como Chile eso es significativo. Pero si vos te comparás con otros países, las maneras como han funcionado, pues no estamos tan mal, por decirlo. Lo de Colombia también es muy llamativo. El tema de Colombia, llevamos prácticamente para 2 millones de contagiados y prácticamente casi 50.000 muertos. Pero mira la diferencia. México, siendo más grande que Colombia, tiene 1.600.000 contagiados, pero el triple de muertos. O sea, tiene supuestamente menos contagiados reportados, teniendo en cuenta que esas son cifras que pueden no ser exactas, pero tiene el triple de muertos porque la manera como lo ha manejado es distinta. Entonces yo constantemente estoy miro Colombia, miro Chile, miro Colombia, miro Chile, me preocupo, tanto aquí como allá, a mi familia, a mi gente, mis amigos, estoy pendiente de ellos, también me cuido yo acá, se toman las medidas, yo afortunadamente me he cuidado y he podido atender a los pacientes. Estoy diciendo que estamos ahí, o sea, con el paciente, anoche acabo de intubar a una paciente, ¿ya? Me llegó la paciente de 50 años con COVID que había progresado. Entonces, esta situación es compleja porque llega un momento en que tú sabes, y eso es como lo más difícil, en que tú hasta cierto punto, a pena decirlo, pero uno le miente a los pacientes. Un punto en que vamos a hacer esto, vamos a que todo para que no se angustien, ¿ya? Pero tú no sabes qué va a pasar. Lo vas a intubar y esperar a ver cómo evoluciona. Y si sale, fantástico, pero ¿y si no?
las últimas palabras con las que se quedó el paciente fue, tranquilo que después lo despierto. Y eso me pasó Y es varias que veces. Y es que ese es el tema con la medicina, ¿no? Porque uno no puede controlar los resultados finalmente de lo que aplique, independientemente de la conducta que usted tome, no, uno no puede garantizar los resultados, pero uno sabe que el cuerpo cómo reacciona ante las distintas maneras. No, Y absoluto en la eso vida. precisamente llega a ser uno de los ítems más importantes y lo que, digamos que entre otras cosas, no tiene la locura de las estrategias públicas y de las medidas que se toman, porque finalmente no sabemos qué le hace bien a todos y cómo va a ser una variante universal. Y justo, doctor, a partir de eso es que uno empieza a preguntarse entonces, ¿qué tipo de tratamiento, qué tipo de acercamiento, qué medidas reales son las que sirven? Dentro de su experiencia con toda esta atención mixta, por decirlo de alguna manera, acá en Chile, teniendo pues, como nos explicaba, diferentes regiones, diferentes manejos, ¿cuál es un manejo estándar que ha podido o que se puede destacar dentro de todo este manejo nuevo para todos? Eh, Mira, la enfermedad como tal es una enfermedad muy frustrante, porque la verdad es muy poco lo que uno puede hacer extraordinario. Han salido chorrocientas cosas, ¿ya? Chorrocientas cosas han salido, sugerencias, antivirales, tratamientos, todo lo que tú quieras. De pronto lo único que se ha visto en los últimos estudios, porque es que como te digo, todo esto íbamos aprendiendo en el camino, hasta la fecha, ya después de un año de todo lo que ha pasado, solamente la dexametasona en el paciente críticamente enfermo, ¿ya? Porque es que hay que tener esto claro, es un problema de números, ¿ya? Si yo te digo, no, pues que COVID tiene una letalidad del 1%, que es menor, pero suponete del 1%, uno dice, ah, pues no es tanto, pues se infecta de 100, se muere uno, pues no es mucho. Yo sí, pero es que si te digo que no se infectaron 100, sino 10.000 o 100.000, entonces ya es un número significativo. Entonces, al final, ese era el desespero por contener la situación, porque el flujo de gente que se venía era impresionante. Entonces había un desespero médico por tratar de darle soluciones a los pacientes, por tratar de entender qué era lo que pasaba. Y claramente el principal problema es inflamatorio puro y duro. Hoy en día las últimas cosas han mostrado que hay un componente genético, aparentemente hay cosas que hay una predisposición de la persona a generar una reacción adversa. Entonces, en últimas, propiamente dicho, que el virus se genere algo específico como tal no es mayor cosa. El problema es la reacción del cuerpo ante la infección. Y el principal daño es a nivel pulmonar. Te digo que hay daño a todos los niveles, ¿ya? Pero lo más trascendental es a nivel pulmonar. Entonces uno trata de contrarrestar eso. Y lo único que ha demostrado que disminuya mortalidad y que disminuye estancia hospitalaria es el uso de la dexametasona intravenoso de dosis bajas, 6 miligramos una vez al día por máximo 10 días. Ya, inclusive hay otros estudios de menor tiempo, porque tiene sus implicaciones. Esto no es ir ahora, me dio COVID, entonces me trago dexametasona, sobre todo en Colombia, que eso tiene un gran problema, porque acá en Chile por lo menos hay restricción médica de receta, o sea, no, en teoría no deberían de entregarte un medicamento tipo antibiótico o corticoide, ¿ya? Sino una receta médica. Y los antibióticos en Colombia son de venta libre. Entonces, ¿qué pasa? Uno en ese desespero busca cosas. En algún momento salió lo de la hidroxicloroquina. O sea, yo me acuerdo que cuando salió eso, alcanzamos a usarla, ¿ya? Porque yo me acuerdo cuando salió este científico francés diciendo que era inmoral no usarla por un estudio que había hecho estos pacientes que se habían recuperado. Y no, yo alcancé a ver un caso de pacientes con eventos cardíacos, una arritmia ventricular por hidroxicloroquina, por el mal uso. Entonces, yo pienso que yo tuve la fortuna de estar en el equipo de trabajo que hicimos, que tuvimos, fuimos muy cautelosos, ¿ya? Porque la gente obviamente preguntaba, ¿pero qué le está dando para el COVID? No, es que yo veo que hay plasma, yo veo que hay medicamentos, tocilizumab, antivirales, que hay esto, que lo otro. No, no es eso. Entonces, la respuesta que teníamos ante la gente era como, es que en esta clínica no se hacen experimentos con la gente. Y ahí como que, no sabía, ¿ya? Y al final, tú ves, el manejo era muy conservador, era manejo de soporte paciente. Y te puedo decir ya, con la señora que intuve ayer,
después de todo este trámite, que ya tenemos más o menos claro cómo se maneja esto. Ya, la mayoría si se infectan, la van a manejar en la casa y no le va a pasar mayor cosa, no va a pasar de una gripa. De pronto va a tener síntomas moderados y va a tener de cabeza, este tema de que no puede oler nada, dolor en el cuerpo, fiebre, y como la famosa quiebra huesos, más de uno le tuvo que haber dado y se va a quedar ahí, ¿ya? Otros tienen algún factor de riesgo, llámese diabetes, hipertensión, obesidad, porque la obesidad también está como un factor de riesgo, ¿ya? O asmáticos, me tocó ver pacientes de 33, 36 años falleciendo. ¿Qué era que tenía? Asma, nada más. Porque ventilar ventilar a un paciente asmático es muy difícil. Entonces, ante esta situación, no teníamos nada distinto que ofrecer y nos llevó a la conclusión, mira, que cuando se toman a los pacientes en el momento que es, como la señora que me llegó ayer, que está con un poquito de dificultad respiratoria, le colocábamos una cánula nasal de alto flujo, que le daba una buena cantidad de oxígeno, pero el paciente se siente relativamente bien. O sea, no es un paciente que tú lo ves boqueando mal, no, pero tú le tomas exámenes y la gasometría de ese paciente, la oxigenación de ese paciente estaba supremamente baja. Entonces, a estos pacientes les va bien intubar. Tú los intubas, duran 3 a 5 días y mucho, y mejoran, responden y les va muy bien. ¿Cuál no le va bien? El que se demora uno en decidir la intubación. No, aguantémoslo y se genera un daño pulmonar a largo plazo. Entonces el paciente al final ya se fibrosa, los pulmones quedan como costales y ya cuando tú lo ves boqueando, entonces ahí sí metámosle el tubo. Metes el tubo y ya ese paciente no se va a quedar 3 o 5 días, se queda 2, 3 semanas y hasta más, con todas las implicaciones que eso Que tiene. de hecho, los comentarios o el no saber sobre los porqués de la intubación han hecho incluso que la población no vaya al médico y se niegue a dejarse intubar, lo que hace que complique la situación del paciente. Y eso sí es claro, yo creo que aquí en cualquier país del mundo. Doctor, permítame un segundo, podemos hacer conexión con la doctora Isabela y si no, volvemos con usted. Permítame un segundo. Esperemos que la doctora podamos lograr por fin la conexión con la doctora. Ella, pues le recuerdo, la doctora Isabel es médico especialista en medicina familiar. Vamos a intentar de nuevo llamándola. Es importante, ella, igual que el doctor Luis, nos puede dar conocimiento con respecto un poquito a este tema tan importante, no solo que es del manejo del paciente como tal y la sintomatología en casa, que es una de las cosas que más tenemos ahora, sino también hablar un poquito de este tema que ha sido súper quisquilloso relacionado con la vacunación. Tenemos el contacto. Bueno, no hay problema, vamos con el doctor Luis. Igual la doctora Isabela, pues por temas de comunicación no se ha podido conectar, pero nosotros ella nos está contestando por medio de mensajes, así que podemos irnos acompañando también de ella en el chat, porque no ha sido posible. Bueno, doctor, vamos a las preguntas comunes de las personas. Hablamos desde el área del común. Lo primero que uno dice cuando tiene alguna fiebre o cuando tiene algún malestar es, bueno, tómese el agua de panelita con limón, tómese la moringa que se ha vuelto muy famosa últimamente, la vitamina C, todo esto digamos que para pasar esta gripa tan fuerte que se supone que es el COVID. Es realmente estos remedios, que es una de las preguntas que nos hacen mucho las personas, es, ¿estos remedios caseros realmente sirven en el manejo de este paciente o de estos pacientes en su manejo en casa? ¿Realmente esto surte efecto en su mejora?
Mira, al final termina siendo un tema más de comodidades en un tiempo, porque qué rico es tomarse una agua panela caliente con limón, súper delicioso. No hay ningún estudio que demuestre que porque le diste eso el paciente se mejore como tal. Hay muchas cosas, o sea, si como tal hay algo que con respecto a la vitamina C hoy en día está muy de moda, inclusive se usa muchas cosas en cuidado intensivo. El concepto con vitamina C es no tomarla el día que tienes gripa, ¿ya? Es tomarla antes, ¿ya? Tener tu carga de vitamina C elevado, es favorable, porque al final la vitamina C tú la orinas, o sea, no es que si te tomas 1 gramo de vitamina C, mejor me tomo 2, no, si te tomas 2, te vas a orinar 2, o sea, eso se orina, eso es lo que hace más acidificar la orina y por eso se recomienda las infecciones urinarias, porque la orina se vuelve más ácida y todo el cuento y eso tiene un efecto antibiótico hasta cierto punto. Pero el uso de esto como tal, no podemos volcar las esperanzas a eso. Más vale, yo diría, vuélcalas a eso antes. ¿Y eso qué implica el antes? Implica estar bien alimentado, estar haciendo ejercicio, estar alimentado con frutas y verduras, lo que ya todos sabemos que nunca hacemos. Bueno, eso. Lo que pasa es que siempre se ha asociado esto, pues, si tú te sientes mal y te tomas una agua palerita caliente te hace sentir mejor, ¿ya? Pero que eso impacte en tu mejoría es que si tú coges y dices, estas personas con un cuadro gripal, a estas les di agua panela, a esta no les di, a esta les fue mejor. No, créeme que no, eso no está demostrado. Es bienvenido, ya está bien, pero no puedes esperanzar tu vida o la respuesta a un tratamiento a esto. Además, recordemos que es es una enfermedad viral. De antivirales propiamente dichos son bien complicados de conseguir. Eso no lo hay. La gran mayoría, el 90 y punto por ciento de las virosis se manejan como medidas de soporte. Acetaminofén, buena hidratación, reposo, porque es el cuerpo el que generará los anticuerpos o la inmunidad para luchar contra el virus y lo desmantela como tal. Es Este el cuerpo punto que que se... usted menciona, doctor, me parece muy importante porque una de las cosas del común es que, venga, yo voy a una EPS y los médicos ahora solo me van a mandar acetaminofén y me van a dar, no sé, me van a dar un hidraclum, un Medialid y ya. Y lo que ellos quieren es que yo me muera porque no me quieren hacer nada. Por lo general, el pensar que entre más medicamentos eso contribuye mejor a su salud o a su tratamiento, pues eso está apuntado en la mente de muchas personas. Entonces me parece muy relevante lo que usted menciona, sobre todo porque esto deja o baja un poquito la resistencia al tratamiento médico, que obviamente pues ustedes como competentes en el área desarrollan. Sí, mira, eso es un tema, pero eso no es de ahora, o sea, simplemente esto lo exacerbó. Toda la vida hemos luchado con eso, muchas madres, pacientes te exigen, casi que dirigidamente te dice, deme el antibiótico al niño porque tiene fiebre, ¿ya? Y eso, si aquí es relativamente controversial, en Colombia es un problema, me parece muy importante, porque como te digo, el acceso que la gente tiene en Colombia a los antibióticos y a los corticoides es es preocupante. Entonces la gente al médico no me mandó, pues me tomo amoxicilina porque me ardió la garganta, y me lo tomé 2 días y me curé y eso era. Y punto. Mira, Sí. bueno, esto ya lo habíamos mencionado, en algún momento hablaremos de ese tema. Yo estoy vacunado, ya, yo recibí la vacuna acá en Chile, las 2 dosis de la vacuna de Pfizer BioNTech. Y fíjate que después La hablaremos de de ese Pfizer. tema. Sí, hablaremos de ese tema con detenimiento, pero fíjate que yo llegué a esa reflexión con la vacunación, y es que esta vacuna específica es RNA mensajero o ARN mensajero, un pedacito, ¿ya? Para que genere la proteína para generar los anticuerpos. No es el virus, no es otro virus, que son otras maneras de hacer vacunas. No es un virus vivo atenuado, no es un virus inactivado, no es. O sea que en estricto rigor, por definición, no estoy siendo infectado. ¿Ya? Es una partícula que no tiene capacidad de infectarme. O sea, no tengo una infección. Pero la respuesta a eso de mi sistema inmune en la primera dosis, bueno, yo te digo, yo afortunadamente no fui contagiado de COVID, pues, tomaron las medidas. La primera dosis, impecable. Tan impecable. La segunda dosis, que fue para este lado, esa sí me generó más molestias. Un poco más de dolor en el sitio de punción, medio dolor de cabeza. Entonces me la coloqué post-turno, tuve dolor de cabeza. Y al otro día como una sensación febril, como si estuviera como fuera a enfermar, como malestar en el cuerpo y tenía turno. Y
Eso no pasó con un gramo de paracetamol o acetaminofén. Y ya. O sea, hasta ahí llegó. Entonces, mira qué llamativo. Esa fue la respuesta inmune. Fiebre, dolor de cabeza, malestar general. Y si te da una infección, ¿qué te da? Fiebre, dolor de cabeza y malestar general. Entonces, si tú tienes eso, mira que es una respuesta inmune. Antibiótico, no necesitaban nada más. Si entre los médicos nos cuesta trabajo, uno pucha, ¿será bacteriano? ¿Será viral? No, me demos el antibiótico por si las moscas. En algunas situaciones muy específicas hay que hacerlo, pero en general la mayoría son virales. Ahora a la gente que no entiende mucho el tema. Entonces, mira, eso es un tema que, como decía un profe, la medicina hace parte de la cultura. De la cultura. Si bien es cierto, usamos la ciencia, la parte científica, para basarnos en la toma de decisiones, tiene que haber un arte, por eso dicen que la medicina es ciencia y arte, para poder esta información veraz, científica, válida, más responsable posible, entregársela a la gente y que te entienda, ¿ya? Y que lo acepten como... Y vas a encontrarte gente que simplemente no lo va a aceptar, y punto. Y hasta ahí no puedes hacer más. Es de paciencia nomás. Entonces sería como confiar en el tratante. Sería lo único. Bueno, y has tocado definitivamente un tema importante, pero que quisiera alejar un momentico, pero primero darle las respuestas al común, a las preguntas incómodas, para luego pasar al tema de la vacunación, que me parece súper importante y súper interesante, Joyce. Me preguntan si es cierto que los niños no se contagian del COVID. ¿Cómo contestaría, doctor? ¿Qué nos dice? La respuesta rápida o la respuesta corta. La rápida corta o la rápida, la larga y... Respuesta Rápida, corta. corta, sencilla y al grano. Los niños se pueden infectar. Sí se pueden infectar de COVID. Sí. Sí se pueden O sea, infectar. la respuesta sí. Listo, perfecto. Hay niños que se han... Eso es, sí le puede dar. Ok, Y se pueden perfecto. complicar. Entonces, como Y cualquier hay persona. como cualquier... Los niños también son personas. Entonces, sí, se pueden Sí, infectar como tal. sí, tiene la razón. Perfecto. Otra pregunta interesante. ¿Se transmite la COVID por medio de las relaciones sexuales? Fíjate que hicieron un estudio bien interesante con eso. Y en estricto rigor, si en el acto sexual, lo que llamamos coito como tal, no se ha demostrado que haya una transmisión de COVID por flujos sexuales, vaginales o cualquier cosa. Pero sería una relación sexual muy extraña, porque normalmente en una relación sexual hay besos, hay abrazos y hay contacto. Entonces, como que sí, ahí sería no, desde el punto de si solamente vas a eso de puntual y no besas, no tocas, te alejas, y estás con mascarilla cada uno, sería algo muy extraño y podría salir invicto. Pero pues, Entendido. De acuerdo. depende, ¿qué vas a hacer? Depende, si te puedes contagiar o no te puedes contagiar. De acuerdo. Otra pregunta puntual, doctor. ¿Afecta la presión arterial la COVID? Que si la afecta. O sea, sufrir de COVID. ¿La eleva? Lo que ¿La pasa es que descompensa la cualquier cosa, hipertensión? sí, te puedes compensar claramente, pero COVID y cualquier otra infección viral de cualquier tipo, cualquier infección urinaria, cualquier diarrea, cualquier cosa que te descompense, te va a descompensar tu enfermedad crónica de base. Si tú te tomas tus medicamentos bien y sufres una enfermedad que te descompensa la diabetes, la presión. Ahora, no quiere decir que me subí la presión y tengo COVID. No funciona así. Por eso es tan importante proteger a nuestra gente, a nuestra población. Uno dice que la adulta mayor, pero para mí es todo el mundo, porque cuántos padres, mis papás hipertensos, tengo conocidos de 40 años hipertenso y no un adulto mayor, ya, y es hipertenso, ya, y son factores de riesgo como tal, porque cualquier cosa que descompense su enfermedad de base, claramente lo va a afectar y aumentar su riesgo cardiovascular principalmente. Entonces, digamos que la respuesta concreta a tu pregunta sería sí, indirectamente. Ok, como cualquier otro tipo de enfermedad, cualquier virus que afecte. Exactamente.
De acuerdo. Doctor, otra pregunta muy común es, bueno, yo me infecté de COVID, pasé mi periodo de aislamiento, de cuarentena. Aquí en Colombia estamos a 10 días y después de 10 días pues ya se empieza como a hacer paulatinamente el regreso laboral. ¿Hasta qué momento o hasta cuándo yo sé que puedo contagiar o afectar a otra persona? ¿Cómo ¿Hasta qué puedo momento? saber si ya no contagio? Ya, mira, como todo en la vida no hay nada absoluto, y menos en medicina, ¿ya? Cada persona es un mundo distinto. Entonces, pero en promedio, los todos estudios que se han hecho de seguimiento, te estoy hablando de pacientes que los siguen en estudios clínicos y les hacen PCR diaria, ¿ya? Y sin ir muy lejos, algo que sea como más de nosotros, tuve futbolistas que andan positivo para coronavirus, PCR positiva, y como son futbolistas y tú tienes que saber cuándo sí, cuándo sueltan, le están haciendo PCR a cada rato. Entonces tú escuchas cosas como Dybala, el jugador argentino que juega en la Juventus, que dio positivo varias veces y no podía jugar y no podía jugar. Cuadrados hasta positivo. Entonces, son situaciones que en promedio la gran mayoría a los 10 días, por eso este tipo de situaciones implican una toma de decisiones de salud pública y se tienen que tomar medidas para la gran mayoría, o sea, la gran mayoría de personas a los 10 días ya ha dejado de ser transmisor. Es que el problema no es tanto en el momento, es que en el momento que tú te das cuenta que tienes COVID, pues es más fácil. El mayor pic de contagios se generan antes de que genere síntomas, en las 48 horas anteriores. Entonces, cuando uno, o como llaman, asintomático, uno no tiene ningún síntoma como que le haga preocuparse de que de pronto vaya a contagiar. Pero si uno tiene los síntomas, no, pues puedo contagiar a alguien, me aíslo. Mi rey, ya lo hiciste 2 días antes, lo tenía, estaba inoculando y lo estabas transmitiendo y ni te diste cuenta. Pero los estudios muestran que a los 10 días debía ser ya de, ¿cómo se llama? De suspender la cuarentena porque ya no debería de transmitir. Entonces, sí, a la gran mayoría de personas a esa fecha ya estaríamos listos. Podría De funcionar. acuerdo. De acuerdo, perfecto. Doctor, vamos a las preguntas interesantes con respecto a la vacuna. Entendemos obviamente que es un tema que desconocemos muchas cosas, repetimos que es un tema completamente nuevo, es un virus que digamos que a todos nos ha tomado por sorpresa, pero encontramos como esperanza toda esta situación que ha pasado que nos ha puesto de cabeza a todos la vacuna. Pero entonces empieza de nuevo la voz populi a decirnos, no, vea, esa vacuna se nos burrante, esa vacuna no sirve, se ha muerto un poco de gente, eso es solo intereses políticos, eso no sirve. Bueno, hay preguntas puntuales con respecto a eso, empezando, por ejemplo, que hay diferentes modelos de vacuna, que tal laboratorio, como 3, 4 laboratorios, 5. Estuve viendo un artículo del País y no hace parte del tiempo donde dice incluso que aquí en Barranquilla se han desarrollado algún tipo de medicamentos tipo vacuna también que apoya esto. ¿Cómo sabe uno cuál es la mejor para acceder o cómo hace uno para saber cuál es la más segura, habiendo tantas? Porque hay tantas. Sí, bueno, es un tema supremamente interesante. Esto, la verdad, me ha generado dos sentimientos encontrados. Número uno, eh, el lado bueno es que esto ha estimulado que la gente comience a averiguar cosas, ¿ya? Que se interese por algo que es que hablar de vacunas hoy en día no tiene ninguna novedad, nosotros llevamos mucho tiempo con eso, pero la gente no tiene como mucho conocimiento del tema. Entonces ha motivado que la gente averigüe, indague y que los medios de comunicación comiencen a moverse y toda esa parte. Por ese lado bien, porque se estimula el conocimiento. Pero por el otro lado, han salido todos estos grupos conspiranoicos como tal, en contra de, como tal. Y ojo que no estoy hablando de que no, esto es gente mal educada, que no tiene ni saben dónde están parados y están diciendo pura bobada. No, estamos hablando de gente formada, que ha recibido algún grado de educación, que, o sea, en teoría tienen algo que podemos tener una discusión científica. Y por general, uno le genera dudas. Porque, ¿por qué tan rápido? ¿Por qué así? Inclusive a eso ha generado todos los memes que tú quieras. Queremos la vacuna. ¿Qué tan rápido? Pronto. ¿Ya llegó? No, ya está muy rápido. No, ya no me gustó. Mira, pero Sí. todo tiene causa, una explicación. O sea, de verdad, como te digo, esta no es la primera pandemia que ocurre en la historia del mundo. O sea, la historia de la humanidad tiene chorrocientas pandemias como tal. El tema de la vacunación desde allá del siglo XVIII venimos con el tema de la vacunación. Lo de la viruela es como lo más, yo pienso que el mayor logro médico de la historia de la humanidad con respecto a vacunación es haber acabado con la viruela.
los últimos estudios de vacunas se han ido haciendo. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto no es el primer coronavirus que ocurre. Acuérdese que hubo el coronavirus, que mal llamados SARS-CoV-1, que fue el que generó el SARS en el 2003, salió el MERS en el 2012, ¿ya? Y además, sin contar las influencias, acuérdese la influencia que hubo H1N1, todo lo que pasa, o sea, ya hemos pasado por estas situaciones, ¿ya? Pero este tipo que es SARS-CoV-2, que es muy similar a SARS-CoV-1, ¿ya? Y genera este síndrome de dificultad respiratoria agudo, severo, como tal, es muy parecido el 2 al 1, ¿ya? Son tan parecidos. Eso quiere decir que previamente ya había investigación, había preocupación en la comunidad científica de que esos episodios epidémicos que ocurrieron del SARS-CoV-1, del SARS y del MERS, hicieran lo que está haciendo ahora COVID, que fuera a ser una pandemia. Y se comenzaron a desarrollar vacunas. Lo que pasó es que esas epidemias fueron autolimitadas, ¿ya? Es decir, así como llegó, se extinguieron. Porque esos esos coronavirus, esas cepas de coronavirus, no tenían la capacidad de generar, no eran tan infecciosos, ¿ya? No tan infectivos como tal. Esa capacidad de ser tan contagioso, ¿ya? Y sí eran muy letales, hasta el 30% de la gente que sufrió MERS se murió. Estamos hablando de cosas impresionantes. Este COVID como tal, este SARS-CoV-2 que genera COVID, este es mucho más contagioso, pero es menos letal. Y los virus, ya no entramos en las zonas filosóficas, los virus no están vivos estrictamente. Se considera que es una forma de vida acelular, o sea, necesita de una célula para poder multiplicarse, para alcanzar su objetivo. El objetivo es simple. Entonces el virus, para hacer eso, necesita de nosotros. Estratégica y evolutivamente hablando, es muy inteligente para el virus, si su intención es multiplicarse, matar al receptor que está haciendo eso. Entonces, por esos grandes virus mortales, como el ébola en su momento, pues no crece mucho porque mata a la gente rápidamente y ahí quedó. Se muere la gente, se murió el receptor, el virus cagó porque no pudo seguir avanzando. En cambio, tiene la capacidad que es muy contagioso, pero no es tan letal. Entonces, ya había conocimiento previo, porque se querían hacer vacunas en ese momento, que no fueron necesarias afortunadamente en instante, está bien, pero ahí estaba el conocimiento. Lo segundo es que esto, como se convirtió en una pandemia, había un interés mundial, no de Wuhan, mundial, todos estamos afectados por eso, hay un interés de los gobiernos por sacar esto adelante. Y es donde entra la plata. La gente, los gobiernos, los laboratorios le han metido mucho billete a esto, ¿ya? Porque quiéralo o no, aquí hay un componente con un interés económico de base. Entonces se enfocó mucho dinero en la investigación. Y tercero, que es como las tres razones por las cuales la vacuna salió tan rápida, es, ya había conocimiento previo, hay mucho dinero que se invirtió en eso, y tres, hubo mucho voluntario, hubo mucha gente, ¿ya? Muchísima gente, para hacerse las pruebas, en las fases que pasaron las vacunas, que pasó muy rápido, sí, pero se cumplieron, porque sí, no es que, yo lo probé en 3 personas y les fue bien, no les pasó nada, no, espera, tienen que ser miles de personas, la que más tenía era Pfizer, muchas, pero está hablando de 20, mucha gente, como 4.000, 10.000, mucha gente. Los estudios son con un número de personas muy alto, ¿ya? Con 2 brazos importantes, para acá hay 10.000, por aquí hay otros 10.000 y podemos comparar. Entonces, había conocimiento previo, había plata y habían voluntarios. Esto lo único que nos demuestra es que si invertimos en ciencia y en tecnología, la sacamos del estadio. Lo que pasa es que obviamente hay otros intereses. Entonces, súper interesante eso. Eso que mencionas. Ante la pregunta de por qué salió tan rápido, salió rápido porque había plata, había interés, habían voluntarios y había un conocimiento previo, ¿ya? Entonces, todo eso se suma y por eso tenemos esto tan rápido, ¿ya? Esa sería la respuesta. Ok, no, es clarísimo entonces ahora. Eso también baja un poquito esta sensación de que se venía construyendo cosas atrás y que del COVID y bueno, esos intereses políticos que desafortunadamente tienen que incluirse dentro de estos asuntos de salud pública. Pero súper interesante entender entonces que sale rápido sencillamente porque se tenía el contexto necesario para poder desarrollar esta vacuna y aportarla de manera rápida. Doctor, usted me dice que se vacunó. Sí. Digamos, este tema de la vacuna, digamos, como agregado te doy,
que la de RNA mensajero, esto no es que se lo inventaron este año. O sea, esto viene como desde los 90. Lo que pasa es que es costoso como tal. Entonces, no sé, necesitas voluntarios, necesita plata. Usted sabe que es un sufrimiento buscar financiación para un estudio, para investigación. Los gobiernos no destinan mucho dinero para eso. Entonces, una vacuna normalmente se demora 4 o 5 años buscando juntar gente. Créeme que es muy difícil hacer estudios clínicos. Que implique gente es muy difícil, dificilísimo. Y eso que normalmente, y eso está muy bien organizado. Hay unos periodos de seguridad, se hacen unas pruebas en animales previamente, antes de, y después se usan personas sanas, voluntarias, y eso es muy difícil de conseguir, por más que les paguen a las personas, es muy difícil, ¿ya? Entonces, se tuvo todo. Y ahora ya Diferente, las cosas. Diferente ahora que incluso los voluntarios hasta pagaban para que se les colocara todo por salvarse, ¿no? Porque realmente el miedo incluso de perder la vida y la salud hace que uno haga cualquier cosa. Si es necesario para salvarme, incluso pagar o invertir en algo más, pues me presto para hacerlo. Y eso también favorece, entiendo, pues a todo este proceso. Doctor, una pregunta. Entonces, entendemos que las vacunas son seguras porque tiene un trabajo atrás, ya se ha probado lo suficiente. Entonces, yo me vacuno. ¿Qué riesgo conlleva esa vacunación? Porque es que las noticias dicen que, yo creo que las noticias que salen de las vacunas realmente han sido de reacciones y de muertos. Entonces, ¿qué riesgo tengo yo en caso de que yo decida vacunarme, el colocarme esa vacuna? Lo que pasa es que la vacuna como tal se comporta como un fármaco, como un medicamento. ¿Ya? Es cierto, no existe el riesgo cero. No existe. Vivir, decía un filósofo que para vivir simplemente hay que estar vivo, ¿no? Vivir es un riesgo constante, ¿ya? Entonces, yo puedo salir a la calle y me puede atropellar un carro, un auto. Entonces no salgo para no correr ese riesgo. ¿Sí me entiendes? O sea, el riesgo cero no existe. Partamos de esa base. El riesgo cero no existe. Entonces, ¿qué es lo que existe cuando tomamos decisiones? El riesgo-beneficio. ¿Es mayor el beneficio yo asumir este riesgo tan bajo? Sí. Y eso es lo que se hace en medicina, ¿ya? Mira cuál es el riesgo que tienes de hacer una leucopenia, un daño hepático por paracetamol, por acetaminofén. Si no, nunca te tomaría un acetaminofén. Entonces, que de pronto me da. Hay reacciones idiosincráticas. O sea, si la gente se tomara la molestia de coger cualquier medicamento, el que sea, y leer la parte de las contraindicaciones y efectos adversos, no tomaría ninguno. Ni uno. Qué susto. ¿Qué tal que me dé una muerte súbita por un ibuprofeno? Pero me duele la cabeza. ¿Me lo tomo o no? ¿Sí ves? Entonces, en vacunas es lo mismo. Si las vacunas están en este momento en la que están, es que pasaron las fases de seguridad, la cual se puede dar el aval, es segura. ¿Que existe el riesgo de hacer algún tipo de alergia? Claro, como cualquier medicamento. ¿Cuáles son los riesgos? Que te duela el brazo, que te dé dolor de cabeza, que te dé algún grado de fiebre, que te dé algún dolor en el cuerpo. Eso es lo que ocurre en la gran mayoría de pacientes que se le aplican la vacuna y reportan efectos adversos. El 90 y punta por ciento de los efectos son de leves a moderados. No terminó nada. ¿Quién terminó hospitalizado? El que hizo una alergia. Pero es que un hace alergia a los mariscos, a cualquier dipirona, a cualquier medicamento lo puede hacer en cualquier momento. O uno no nace alérgico, uno se vuelve alérgico en cualquier momento de la vida. Y de eso estamos expuestos todos. Entonces, ante eso, nunca me voy a comer un ceviche, nunca voy a usar dipirona, nunca voy a tomar un antibiótico porque me vuelvo alérgico. Pues no, lo mismo, es la misma lógica. Entonces, usemos la vacuna como tal. Entonces, ese sería el principal riesgo. Lo que ha reportado como tal, si tú te pones a ver, lo que pasa es que no alcancé a revisar hoy de eso, pero hace poco, el último que vi, ya habían creo que 30 millones de personas vacunadas en el planeta. Eso me hace a mí sentir muy especial, de verdad, porque es un lujo hoy en día estar vacunado. Y más con lo que está pasando en Colombia. Mucha gente me han llamado, Luchito, gracias a Dios está vacunado, súper bien, sí, porque allá ni de fundas, todo está en la hora que no se sabe cuándo. Y de aquí de Chile, de las vacunas que se trajeron, no fue para todo el mundo, no, para ciertos hospitales y ciertas clínicas. De la clínica en la que yo trabajo, que es toda una red de clínicas, la única que recibí fue en la que trabajamos yo. Y de los que trabajaban en la clínica, los que trabajábamos en la UCI. No era para todo el mundo el que estaba abajo en la consulta, no. Ni siquiera los de urgencias.
los de la UCI. Apenas ahora empezaron a vacunar los de la urgencia. Entonces es un lujo. Vacunamos. Y he visto gente, yo te dije mi experiencia, pero yo vi colegas que se... Lo que pasa es que aquí, no sé si hablamos en otro momento de eso, pero depende es, si tuve COVID, me vacuno, o no tuve COVID, me vacuno, ¿qué me pasa? ¿Ya? Hay gente que hizo alergia, hubo gente que se sintió mal, ya hubo gente que el otro día no fue a trabajar porque se sintió mal. Y ya. La persona que vi más grave duró 2 días. Pucha, me siento mal, tengo dolor de cabeza, tengo fiebre. Y ya. Hasta ahí quedó. Como una vacuna normal. Exactamente. Eso versus la posibilidad que termines intubado, muerto o matando a algún familiar tuyo, como que... Sí. Te lo digo una cosa, todos han dicho lo mismo. Esta cosa me duele aquí o me duele acá, lo que tú quieras, pero me lo aguanto. Porque hemos visto morir a la gente. Es que cuando uno está allí es otra historia. Es que cada quien habla de cómo le va en la fiesta. Y ver los toros desde afuera siempre será muy fácil. ¿Ya? Te lo digo que todos los que nos vacunamos, no sé, no, que me dolió, que la fiebre, que me siento mal o alguna cosa, o no, yo no sentí nada la primera vez, pero todos estamos de acuerdo que, pero prefiero esto que enfermarme. De acuerdo, no, completamente. El costo-beneficio es evidente, ¿no? Bueno, ahora tú que estás vacunado, ¿eso significa entonces que ya no te infectas del COVID o cómo funciona? No, se supone, todo esto porque estamos aprendiendo, la eficacia reportada por Pfizer BioNTech se supone que está por encima del 90%, 95%, porque están compitiendo. Hay un interés, ¿no? Hay interés económico y comienzan a competir las grandes farmacéuticas. Entonces Pfizer primero había dicho que 90%. Moderna, que es la otra empresa gringa, dijo que tenía 94%. Entonces Pfizer metió más gente y dijeron, no, ya tenemos 95%. ¿Eso qué quiere decir? Mira, los estudios se hicieron, para que den el dato de la eficacia, se hicieron así. 2 ramos. Tenemos un grupo de gente y es un estudio randomizado, o sea, aleatorizado, cualquiera, doble ciego. Es decir, vamos a colocar 2 cosas, la vacuna y un placebo. Entendiendo el placebo como algo que no me genera nada. Un poquito de azúcar, no sé, damos lo que quieras. Es importante que la gente sepa, los que estén ahí, que existe el efecto placebo. El efecto placebo es esa situación en la cual yo te digo, esto te va a curar, te la tomas y puede ser un tic-tac, ¿ya? Y te curaste. Tengo dolor de cabeza, tómate esto que se te va a quitar y se te quita, ¿ya? Por eso sirve tanto la charlatanería. Si tú le dices a la persona, lo sugestionas y la persona se le quita. Como dicen otros por ahí, el poder de la mente. Pero es que el efecto placebo normalmente está documentado estadísticamente hablando que es entre el 20 y hasta el 30%. Es decir, que si a 10 personas yo les doy tic-tac con dolor de cabeza, a 3 se les va a quitar con el tic-tac. Por eso cuando hacen estudios dicen, quitamos el dolor de cabeza al 40%. No, pues gracias. El placebo un poquito más, eso no sirve. Entonces, para ver si la vacuna servía o no servía, se vacunaron a estas personas, a unos le colocaron la vacuna y a otros. Y el investigador. ¿Me oye bien? ¿Sí? ¿Se oye bien? Ya, porque ya no te oigo. No, no se oye. A ver, ¿me oyes? Sí. Bueno, yo no. Pero bueno, sí, ya. Bueno, entonces, les colocaron la dosis. El paciente no sabe qué le están colocando, el investigador tampoco. Pum, se vacunaron. Después se miraron, cuando pasaron los tiempos, y se destaparon los ciegos. ¿A quién le colocamos y a quién no? Pfizer documentó que en ese momento se habían infectado 170. Está fallando el internet. Aló. Sí. ¿Me oyes bien? Sí, te escucho. Bueno, entonces
se infectaron como 178 más o menos. Pero de esos que se infectaron, solamente 8 estaban vacunados, realmente. Todos los demás era placebo. Entonces de ahí sacan de que la eficacia de la vacuna es del 95%. ¿Eso qué quiere decir? Es una eficacia en la cual no tengo infectados o sintomáticos, ¿ya? No tenemos claro, a la fecha no se sabe si esto implica, o sea, toda la vacuna, la idea cuál es preparar el sistema inmune ante la infección real, de tal manera que cuando te llegue la infección real, pues tu respuesta sea la más óptima posible, de tal manera que o no haga síntomas o haga síntomas muy leves. Ya está ahí. Esa es la idea de todas las vacunas, ¿ya? Esta vacuna, todas tienen esa intención también, de que o no te infectes o si te infectes sea algo leve, ¿ya? Y eso es lo que ha logrado Pfizer. Entonces, si tú me preguntas, ¿ya me vacuné? ¿Me puedo infectar? Sí, es posible. Ojalá que no, ¿ya? Pero es posible. Eso porque es muy importante tenerlo claro. No es que yo me vacune y como estoy vacunado, entonces no uso tapaboca, no me lavo las manos, no guardo el distanciamiento social. Lo uno no quita lo otro. Hay que mantenerlo, ¿ya? Por lo menos hasta que tengamos el 70% de la población vacunada o algo, o por lo menos infectada. Entonces, conclusión, me vacuno, pero tengo que seguir manteniendo las medidas y la expectativa de esta vacunación es yo generar una inmunidad ante la enfermedad. ¿Para qué? Si me llega a dar realmente, no tenga ningún síntoma o no pase a mayores, o sea algo muy leve. Y esa es la intención. Ok. Bueno, doctor, la otra pregunta en este momento es, yo ya cursé con el virus, ¿debo vacunarme de todas maneras? La recomendación de la Organización Mundial de la Salud y de todos sería sí, vacúnate, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien uno genera inmunidad natural cuando sufre la enfermedad, nos hemos dado cuenta que esa inmunidad no dura para siempre, ¿ya? He tenido la oportunidad de tener colegas cercanos que se han infectado, les toman los anticuerpos y los tienen altísimos, lo superan, y en algunas clínicas se exigen estarse tomando la prueba. Constantemente se las toman y ya no tienen anticuerpos. La inmunidad se acabó. Y cada paciente es distinto. Me tocó, el turno pasado me tocó una pareja, una señora y un señor, que les había dado COVID en julio. La señora llegaba ahora por un evento coronario. Ella tenía anticuerpos, pero el esposo ya no. Cada cuerpo es distinto. Entonces, si ya no tienes inmunidad, perfectamente sabes pues a que te vuelva a dar, ¿ya? Y no sé, sabemos si igual, si distinto, no, eso no está claro. Entonces, la recomendación sería vacunarse. ¿Qué es lo que pasa? Que como eso todavía no está claro, ¿ya? Entonces, aquí entra la política, las políticas públicas, la decisión a todo el mundo, porque es que esto no es barato, ¿ya? Esto implica un gasto. Entonces, cuando tú tienes recursos limitados, tienes que limitar la situación. Entonces, no es lo ideal no vacunar a la gente que ya se infectó. No es lo ideal. Pero si las circunstancias están en que no tengo 1000 vacunas, tengo 500, pues vacuna las prioridades. Que sería el personal de salud, la gente que no. Porque tengo compañeros que, digamos, son, como te digo, o son muy alérgicos o algo y no se pudieron vacunar. Porque hay mucha gente que no se va a poder vacunar. Entonces, ante la prioridad de vacunar a todos los que se puedan, pues va a tocar sacar de la ecuación a los que ya tienen inmunidad natural, así no les dure mucho, hasta que se pueda vacunar. Tú ya habías hecho una pregunta antes de como que cuál escojo. Yo lo siento, depende del país donde estés y la decisión que tu gobierno haya tomado. Te va a tocar la que compraron, ¿ya? Y cada país tiene otras vacunas. Acá se compró la de Pfizer, la China y la AstraZeneca. En algún momento tiene que llegar. Y está este tema de COVAX, que es lo de ese grupo de la Organización Mundial de la Salud, en la cual ahí está metido Bill Gates, ¿ya? En el cual la fundación de él junto con otras se juntaron para comprar la mayor cantidad de dosis posible para distribuirlas de manera equitativa en los países en desarrollo, para regalarla. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿cuáles van a ser? Hasta lo que vi, tenían la de AstraZeneca y creo que la China. Entonces, para poderla distribuir, porque yo
Yo le explicaba esto a mi hijo, ¿ya? Mi hijo me dijo, en su inocencia muy inteligente, me dijo, yo pienso que al que se invente la vacuna tienen que darle el premio Nobel de la medicina. Y yo, tienes toda la razón. Que sabe la vacuna, fantástico. Pero y ahora todo lo que implica la distribución, la logística, y que tenemos unos gobiernos que no nos ayudan. Y sí o sí la corrupción hace parte de la humanidad, más en unos lugares que en otros. Y esto se va a prestar para que haya corrupción. ¿Me entiendes? Eso es lo complicado. Pero la idea es distribuir a todo el mundo lo que se pueda. ¿Y a cuál me va a tocar? La que le toque. Usted va, en este momento no se puede escoger. En este momento en Chile la que hay la de Pfizer, ¿ya? Y la que está llegando a sitios muy puntuales. Después va a llegar la AstraZeneca, después va a llegar la otra, la China, y van a comenzar a distribuir a la población. Hay un plan, se supone, cada país tiene un plan de vacunación en los cuales van a ir primero esto, después esto, después esto, después lo otro. Dependerá de cuánto se demore. Ahora, ¿cuál es la luz que yo veo a esto? Que es que no es la de Pfizer, no es la de Moderna, no es la Sputnik V, que es la rusa, no es la China, no es la AstraZeneca. Son por lo menos 6 que están ahí funcionando en este momento, pero hay por lo menos 60 atrás, ¿ya? Y ojo, que algo muy importante, porque es que lo complicado de esto es que tratar de informarse bien, porque te estoy hablando de eficacias supuestamente reportadas muy altas de Pfizer y Moderna, que son las que llevan la batuta en este momento en competencia. Es lo que ellos reportan. Hay que mirar después, hay que hacerle seguimiento. Esto no es que ya compre la vacuna y ya, chao. No, toda la gente gubernamentales y de vigilancia científica van a estar permanentemente haciéndole seguimiento a la gente, a ver si en verdad es eficaz es como tal. Porque después lo que sigue es evaluar la efectividad y el impacto de la vacuna. ¿Qué te digo impacto? Mira, por ejemplo, que la vacuna que uno se coloca anualmente, la de la gripa, la de la influenza, se supone que todos los años la eficacia reportada es del 60%, pero la efectividad y como tal no alcanza el 50%. ¿Ya? 50. Entonces uno dice, caricellazo. Sí, con un caricellazo y la cantidad de muertes que se salva. La cantidad de muertes que se evitan. Eso quiere decir que la vacuna tiene impacto. ¿Ya? Entonces, para que no se vayan a preocupar, porque de la China dicen que la eficacia está bien baja, como el 60 y punta por ciento. ¿Ya? No es mala. Ay, pero es que la otra es 90. Sí, pero hay que corroborar eso después. Créeme que en este momento, si te dicen una vacuna del 50% de eficacia, es mejor ese caricellazo a no vacunarte. De ese tamaño es. Importante, importantísimo ese mensaje porque a nosotros, o digamos que las personas que no tenemos tanto alcance en el tema científico como para entenderlo de manera tan claro, esos números sí nos pueden hablar de manera equivocada y nos lleva a tomar decisiones equivocadas, porque si vamos a las matemáticas, pues uno dice 60 versus 90, 95, por Dios, lo que sea necesario para el 95, pero es importante entender los impactos que tienen en eso y esa claridad que nos haces. Yo, después de transmitido, es otra pregunta súper interesante, después de vacunado, me contagio del COVID, sufro los síntomas normales pues, del COVID, debo llevar el mismo proceso de aislamiento porque puedo igual ser contagioso para el resto. Empieza entonces el resto de contexto a decir, bueno, listo, entonces nos vacunamos, se infectaron, pasó lo de la inmunidad natural, bueno, como sea que haya usted adquirido la cepa o la enfermedad, pero resulta que empiezan a aparecer nuevas cepas más contagiosas, más peligrosas. Estoy hablando desde lo que el común escucha, ¿no? Y lo que se replica. Exacto. Entonces, ¿para qué me sirve una vacuna que no va a afectar o va a impactar el resto de cepas que por el mundo se están distribuyendo, por decirlo de alguna manera, esparciendo? Bien interesante ese tema y yo me molesto yo tengo mi neurosis con el tema de la terminología y las palabras que se usan, porque una palabrita de más y de menos te cambia todo, ¿ya? Por ejemplo, algo tan sencillo como que no es el COVID, es la COVID, porque es la enfermedad infecciosa inducida por el coronavirus SARS-CoV-2. Y el 19 porque se dio en ese año. Con respecto al SARS-CoV-2, que es el virus que genera la COVID,
es un virus como tal que todos los virus mutan. Ya las mutaciones son normales, ocurren a diestra y siniestra. Es la razón por la cual existimos como tal, gracias a las mutaciones, los cambios como tal que se hacen. Entonces, están usando, incluyendo colegas, están usando mal la terminología, porque siempre se ha hablado de la cepa británica. La cepa británica, ya no se puede viajar al Reino Unido, ahora están hablando de la cepa brasilera y la cepa surafricana, ¿creen que? No, mi rey, eso no son cepas, son variantes. Y eso es bien distinto, ¿ya? A una cepa. Porque las mutaciones hay, porque el virus se replica, se copia. Y en esa copia en algún momento puede haber un error, ¿ya? Ese error para el virus puede ser beneficioso o no beneficioso. Ese virus que erró la copia, de pronto no sobrevive y no se alcanza a multiplicar, pero si esa copia que hizo, ese error, esa mutación que tuvo, le favoreció, le aumenta capacidades. Que es lo que se piensa que pasó con el SARS-CoV-2 comparado con SARS-CoV-1, que hubo un ligero cambio que lo volvió, hay que entenderlo, no tengo cómo describirlo, pero como cuando el virus llega con la proteína Spike o espina como tal, que llega al receptor de la célula, es como una llave que entra en un candado, ¡crack!, empata, como un rompecabezas, ¡crack! Este SARS-CoV-2, que es lo que lo hace más contagioso, tiene una modificación, una muelita más que empata perfecto, y por eso la célula se lo mete más rápidamente y mucho más eficaz en la manera de infectarse y de contagiar. Perdón. Entonces, estas variantes, porque hay variantes, cambian ciertas cositas en su estructura genética, por consiguiente cambia ciertas proteínas que le dan ciertas capacidades, para mejor o para peor con respecto al virus, no para nosotros. O bueno, sería inverso para nosotros. Entonces, son variantes. Lo que pasa es que en variantes hay un montón. Hay unas páginas muy interesantes de virología en la cual hablan los cambios que ha tenido el virus y desde que salió de Wuhan, eso ha hecho chorrocientos cambios y variantes. Lo que a uno le tiene que llamar la atención es esta variante, que es la británica como tal, que ya tiene variante de la variante, de la británica ya también mutó, le confiere nuevas capacidades, lo vuelve más contagioso. Esa es la sospecha. Eso no se ha confirmado, es la sospecha, porque como ocurrió la segunda ola en Europa, ¿ya? Y en el Reino Unido pasó esto, que se incrementaron más, como que se veía mucho más contagioso. Era mucho más contagioso, más fácil de contagiarse, pero menos letal. Entonces hay más pacientes, pero menos complicados. Entonces eso se convirtió en una cepa. Con respecto a coronavirus, hay varias cepas. Una, SARS-CoV-1, otra, MERS, otra, SARS-CoV-2. Otros coronavirus que existen, ¿ya? De ahí valga la clave, permíteme este paréntesis, porque el coronavirus no es ahorita ni en el 2003. Hace muchos años se conocen los coronavirus. Por eso cuando salieron tantas cosas conspiranoicas de que no es, cuando echaban este flea para que inhibe o mata los 99.9% de los virus y bacterias, y tú miras contra qué te mata y estaba el coronavirus, bueno, no era el mismo. Era otra cepa. Entonces, hablar hoy en día de cepa es temerario, es peligroso, porque se presta para malinterpretaciones. No es una cepa, es una variante. Pero, asumiendo que fuera una cepa, el cambio que tiene en la proteína que te estoy diciendo es muy ligera. La proteína como tal, la spike, que es la que entra, en esencia es la misma. Por consiguiente, todas las vacunas que están enfocadas en esa proteína, en ese spike, van a servir, van a ser útiles. Entonces no habría preocupación en este momento de que, pues que cambió. Tiene que ser un cambio radicalmente distinto para tener que hacer un cambio. Que en la proteína esta que te digo que es la trascendental, la que lo mueve todo en el coronavirus, es esa proteína. Es la que invade y la que genera su capacidad de infectar, de contagiar, de replicar y de su virulencia como tal. Entonces, hasta ese punto estamos tranquilos. Que más adelante puede requerir, sí. Yo sospecho, esto ya es una apreciación mía, sin ningún tipo de base, que yo creo que posiblemente vamos a necesitar dosis anual, así como la influenza que es anual. Como refuerzo. Refuerzo, exactamente. Posiblemente requiramos eso. No lo sé, ojalá que no, pero yo creo que va a ser necesario. Pero ¿sabes por qué? No tanto porque mute el virus, que eso sería una razón. Perdón, o sea, que se convierta en una cepa distinta, porque que mute va a mutar, ¿ya? Sino por la capacidad de generar la inmunidad. Porque esta es la hora que no sabemos cuánto tiempo nos va a durar la inmunidad. Yo a mí me vacunaron ahorita el 15 de enero la segunda dosis. Se supone que en 7 días ya debo tener la inmunidad. Pero se supone,
Yo espero que sí, ¿ya? Y aquí en adelante, que me dure todo lo que tenga que durar. Obviamente no estamos tomando un examen a cada rato, tengo anticuerpos, no tengo anticuerpos, porque no son los mismos que se miden cuando uno sufre la enfermedad, son distintos. Entonces no hay manera de saberlo. Por lo que digo, los estudios van a seguir, los seguimientos van a seguir, y puede que en un año nos volvamos a ver y digamos, oye, fíjate que la gente que se vacunó le duró 8 meses, o le duró 9 meses, o mira, todavía tienen, vamos a seguir. O se recomienda vacunar cada 5 años. Tétanos hay que darle cada 10 años refuerzo, entonces no es Es novedoso. por eso que los pacientes que sean vacunados, las empresas van a hacerse, hablo de las farmacéuticas, no sé si sean ellos directamente, harán seguimiento pues a los pacientes por un tiempo para ver la evolución y pues confirmar varias cosas, también a cambiar de suero. Hace parte del requisito de la aprobación. Cuando las grandes, pues, como el INVIMA mundial, como tal, los más grandes son la FDA en Estados Unidos y la europea, ¿ya? Pero cada país tiene el suyo. Y uno de los requisitos para... Ahora, de pronto, la otra pata que nos hacía falta, ¿se acuerda que por qué salió tan rápido? Porque teníamos conocimiento previo, porque había plata, porque habían voluntarios y porque se tuvo un estado de excepción en el cual se dio relevancia e importancia a hacer estas aprobaciones. Una situación de emergencia. Esto no es de todos los días. Es una situación totalmente anormal que implicó que, bueno, normalmente las solicitudes de vacunas, bueno, queda al final de la lista, la vemos la otra semana. No, esto era urgente, prioritario, había que hacerlo ya. Entonces, por eso se enfocó y por eso también salió tan rápido. Esa sería como la cuarta razón por la cual salió tan rápido, porque había esa premura. Entonces, dentro de los requisitos fue, se la vamos a aprobar, pero usted por lo menos debe seguir al 50% de la gente vacunada. Tienen que seguirla. ¿Cómo está? ¿Qué le pasó? ¿Qué le subió? A mí me llega el correo. Me llegó el correo las 2 veces que me vacunaron. Espera un correo una semana, dentro de una semana, que me van a preguntar, ¿ha presentado algún tipo de sintomatología? ¿Sí o no? No, chao, gracias. Sí, pum, ¿cuál sintomatología? Me dio fiebre, me terminé hospitalizado, me dio el carajo. Bueno, todo eso se le tiene que hacer seguimiento y se le va a hacer, ¿ya? Porque es el requisito para que le hubieran aprobado. Si no, no se hubiera hecho. Definitivamente, tener las cosas claras le permiten a uno tomar decisiones bien argumentadas y sobre todo le da tranquilidad a uno. Porque si hay algo que se ha afectado con todo esto de la pandemia, yo creo que todos lo hemos sufrido, es como la salud mental, ¿no? Esta se ha visto afectada no solo por el hecho de la cuarentena, sino por enfrentarse a una situación nueva, la carga y la presión política, incluso de las personas, incluso el voz a voz, la cultura, mejor dicho, esto ha sido como un control de muchas cosas que ha apuntado directamente a la parte emocional, que sin duda tiene un impacto grandísimo, incluso en el desarrollo de la misma enfermedad como tal. Pensando en esa parte, doctor, ¿qué recomendaciones entonces tipo salud mental podemos tener o qué podemos hacer para que esa parte mental no golpee tanto en el momento, ya sea que tomemos una decisión o que pasemos por el transcurso de esa misma enfermedad? Ya, tiene razón. Yo pienso que esto no es simplemente el tema de la infección, sino que nos afectó a todos los niveles, a todos los niveles. Todos nos vimos afectados de alguna manera, directa o indirectamente. Hubo gente que directamente la mató, ¿ya? Hubo gente que le mató familiares, hubo gente que perdió trabajo, hubo gente que nos vimos enfrentados a situaciones muy complejas. Créame que yo ya llevo más de 10 años de haberme graduado y he tenido que manejar pacientes, he tenido que ver morir gente. Ya no es la primera vez. Hay muertes de muertes, hay muertes que te afectan más que otros, pero esta situación ha sido muy compleja por lo que te mencioné al principio, de en algún momento tener que decirle a un paciente y mentirle que las cosas van a salir bien y al final fallece. ¿Ya? Eso es difícil. La gente se vio afectada fue un golpe bajo porque nos afectó todo lo que nosotros teníamos que no salir a la calle. Mira, es algo muy gracioso. Yo no sé con quién allá. Yo hablaba en estos días con alguien que le decía yo, es que uno ya tiene que estar como paranoico, salir a la calle y no puede tocar nada. ¿Sabes cuál es el problema? Que esto nos afectó de una manera al psiquis porque dentro de las recomendaciones no se toque la cara. Si tú te dieras cuenta cuántas veces uno se toca la cara, los ojos, la nariz, la boca sin no darse cuenta, una cosa no tiene razón de ser, o sea, de locos, por eso también es tan contagioso, ¿ya? Y la recomendación, mire, yo he vivido mi frustración como tal ante una enfermedad como esta tan frustrante. A mí, yo para
agosto más o menos. Yo en agosto estaba como en el peor momento, cansado, agotado, desgastado. Y yo normalmente con todas las conspiranoias y las idioteces que pueden salir a diestra y siniestra, yo siempre les he pasado, ya no pasa nada. Pero estaba yo colapsado. No toleraba nada, de verdad. Mire, yo pienso que esta situación tiene que hacernos reevaluar cosas, reflexionar sobre qué es lo realmente importante. Yo soy el defensor número uno de la profilaxis, ¿ya? Yo pienso que uno tiene que ir al médico una vez al año, que tomen examen, que todo esté bien. Una vez al año tiene que ir al odontólogo, que te hagan tu revisión. Yo soy defensor de la profilaxis médica, odontológica, psicológica, legal, esotérica y lo que tú quieras, ya de cualquier punto, por profilaxis. Yo personalmente, eso es algo mío, yo he decidido, pero que ya llevaba de honesto unos 2 años, hacer profilaxis psicológica. Y esto de Cuando hablar... hablamos de profilaxis es prevención, ¿no? Sí, prevención, exactamente. Profilaxis es prevención. La profilaxis no es lo que se le hace a los perros, que eso es muy común que se piense eso. La palabra profilaxis es prevención. Entonces uno te hacen tratamientos profilácticos, ¿ya? Pero yo digo que profilácticamente uno tiene que buscar acompañamiento, eh, ojalá profesional, pero sí hay una cosa que se llama terapia del habla, y es poder hablar, tener a alguien, ojalá de confianza, en quien poder contar las cosas, uno poder externalizar lo que uno siente. Yo profilácticamente lo hago, yo no estoy en depresión mayor ni nada de esas cosas, pero yo lo hago con una psicoterapeuta, ¿ya? Y cada 15 días charlamos, ¿cómo estás, Luis? Le cuento, me sentí así, me sentí así, plan. Eso no me cura, pero sacar eso yo creo que es como la recomendación que yo les daría, porque estamos encerrados en nuestras casas, en nuestras restricciones, ¿ya? Y encerrados mentalmente y bloqueados. Entonces, esa frustración, esa rabia, eso hay que decirlo. A mí me parece algo muy bonito que en la clínica comenzamos a hablar entre nosotros, los colegas, de más allá, no del paciente o el trabajo, sino como, Lucho, ¿cómo estás? ¿Cansado? ¿Cómo te sentís? ¿Ya? Esa pregunta para mí es clave. Si hay gente que tiene capacidad de escucha, y si esas personas saben que tienen capacidad de escucha, no así no sean psicólogos, pero pueden decirle, fulanita, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? La gente hasta se va a sentir extraña y la gente lo va a soltar, ¿ya? Eso va a ser de mucha ayuda. Discúlpame la expresión, soltar toda esa mierda, eso toca soltarlo, porque uno se queda... Aquí me la dijeron ayer, porque cuando uno está en estreñimiento, el que no cagó, cagó. O sea, estamos cagados y uno tiene que sacarlo, eso tiene que salir. A través del habla, eso me parece que es muy importante, porque realmente no podemos hacer otra cosa, no es mucho lo que podamos hacer. Eh, ya si cada quien tiene su respectiva religión o su creencia o su cosa, pero lo importante es sacarlo, porque ya es suficiente con la cuarentena que tenemos y tener que restringirnos a nosotros también es difícil, la convivencia es muy difícil, ¿ya? Mira que se dispararon los casos de violencia intrafamiliar, una cantidad de problemas que eso simplemente habla de lo mal que estamos mentalmente. Entonces, desde mi humilde opinión, lo que yo le puedo recomendar a la gente profilácticamente, no tienes que estar llevado al carajo en depresión mayor pensando en matarte para hablarlo. No, es que no tengo plata para un psicólogo. Bueno, habla con alguien que te genere confianza, ya, para poder soltarlo, hablar simplemente, no buscando soluciones, simplemente por contarlo, para sacarlo. Me siento frustrado, me siento enojado, me dio rabia con esto, me siento triste, me siento impotente, que alguien te lo escuche. Con que alguien te escuche, pues suena tonto y hasta inútil, pero funciona, sirve, es una válvula de escape. ¿Ya? Importantes recomendaciones, doctor. De verdad nos ayuda muchísimo a entender en palabras que podemos entender nosotros cómo funciona todo esto y qué posición podemos tomar, qué es seguro, qué no es seguro, qué son mitos, qué no son mitos. Y eso a estas alturas del partido son supremamente fundamentales. Y el tema de la salud mental más, ¿no? Y es cierto, somos una sociedad que mentalmente, la salud mental la hemos dejado olvidada y por tanto tenemos mucho por trabajar por ese lado. Doctor, muchas gracias por su tiempo, por su experiencia, por lo que nos ha conversado, de verdad nos sirve demasiado. Muchas gracias. No, bienvenido y pues si se pueden, obviamente esto es un tema gigantesco, hay muchísima información,
como yo le digo a mi hijo en internet, es un pantano gigante de basura. Los pantanos crecen flores. Esas flores son buscar distintas fuentes, gente confiable, gente de donde hay, porque te digo que tú puedes encontrar cualquier barrabasada, ¿ya? Y lo peor es que hay gente inescrupulosa en la cual te dice cualquier cosa, ¿ya? Con tal de tener algún rédito económico, la hay. No, y te tengo la prueba y mira la cosa. Hace poco que lo vimos ahora, ¿no? Ya salió tal cuestión y ya lo rechazaron. O sea, ya eso no fue así. Ya rápidamente, porque está demostrado científicamente que una fake news, una noticia falsa, tiene 6 veces más capacidad de volverse viral que una real. Y el problema con la gente, que no es un problema, la característica de las personas es que el ser humano es fácilmente manipulable, nos encantan las historias, ¿ya? Y si te dicen que una zoonosis, que un virus, que no, pero si te dicen que fue Bill Gates con los Illuminati, los Anunnaki, comentaron que te van a inyectar el chip 5G. Suena más razonable. Ah, claro, sí, debe ser eso, sí. Lo más probable que sea eso. Claro, encaja, ¿no? Era por eso, ¿no? Ya. ¿Y por qué? Porque lo real, sí, cuesta trabajo. ¿Y por qué cuesta trabajo? Porque estudiar cuesta. Ya, estudiar cuesta, implica alto nivel. Uno al final lo que necesita es tener esa lectura crítica. Te lo digo que lo hace uno como médico, pero te vas a encontrar con médicos titulados, con mucho poder, teniendo dudas. Y es válido tener dudas, ¿ya? Pero ¿por qué tan rápido? ¿Por qué así? Uy, salió tal cosa. Pero bueno, hablemoslo. Somos gente supuestamente racional y vamos a poder, bueno, saluda a John, ¿verdad? Conversarlo y basémonos en decisiones. Pero te digo, y eso es bien importante lo que te dije al principio de lo de la medicina hace parte de la cultura. Muchos médicos solemos caer en el pensamiento cientificista, como tal, descrito, que solamente es la medicina basada en la evidencia y punto. Eso tiene sus peros, ¿ya? Nuestra labor como médicos es coger esta evidencia científica y dar las mejores recomendaciones a la gente para que tome la mejor decisión, ¿ya? Y al final, muchos familiares me dicen, doctor, regáñelo. No, yo no regaño, yo recomiendo, yo le recomiendo, basado en esto que estudié de manera juiciosa, responsable, esto. No, yo no lo voy a tomar. Bueno, no lo tome. El problema es que una cosa son decisiones individuales y otras son decisiones que te afectan a todos. Y ahí con el tema de la vacunación, pues tenemos tanto hilo que cortar. Si se pueden averiguar realmente quién fue. Sería un tema interesante para discutirlo, pero de verdad que ha sido un espacio súper interesante y yo vuelvo a agradecerle de verdad por el tiempo. Muy buenísimo, de verdad. Seguramente estaremos haciendo otro tipo de espacio para poder conversar de otros detallitos por ahí que se nos quedan en el tintero. Mil gracias. Gracias. Hasta luego. Perfecto, entonces es importante como conclusión pasar de la ética normativa a la ética social y la responsabilidad social. Independientemente de la decisión que usted tome de si vacunarse o no, de qué tratamiento asumir o no, de qué posición tomar al respecto, o si tomará en cuenta los lineamientos básicos que ya tenemos establecidos por un Estado y por una vivencia que llevamos largo de un año sobre todo esto, por ejemplo, las medidas de distanciamiento social, el uso de tapabocas, el lavado de manos, entre otros. Es decisión suya si lo hace o no, pero debe recordar que en este momento no se está afectando solo a usted, sino que está afectando a su familia, a sus amigos más cercanos y a las personas que lo rodean. Por tanto, es justo no solo pensar en nosotros, sino en el resto de la sociedad. Importante como punto fundamental, cuidar nuestra salud mental es fundamental para tener ideas claras, procesos claros, pensamientos claros, argumentos claros y sobre eso sí tomar decisión de cómo vamos a cuidarnos a nosotros y a nuestra familia. Por tanto, esperamos pues que el ítem que nos corresponde a nosotros como sociedad sea señalado como cumplido al pensar en los demás y que el resto de responsabilidad de gestión pública sea discutido también desde el área de nosotros, pero con esa misma responsabilidad, teniendo autoridad para decir yo cumplo y por tanto exijo que también a quienes he decidido que dirijan mis intereses y mis recursos cumplan. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Seguramente haremos
próximamente otros espacios igual de interesantes para que nos permitan entender nuestra posición en todo esto.